Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades, Onda Cero. Ópticas Doctor Marí les ofrece Hablando al Aire, cada viernes en Onda Cero con Agustín Prades. Nuestros amigos de Ópticas Doctor Marí han ampliado el horario al mediodía para ofrecer mejor servicio a sus clientes en la óptica de la calle Aragón, número 40, en Ibiza. El horario es de lunes a viernes desde las 9 hasta las 8:30 y los sábados desde las 9 hasta las 2 del mediodía. Ópticas Doctor Marí, número 1 en servicios ópticos y audiométricos. Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas. Ópticas Doctor Marí, número 1 en servicios ópticos y audiométricos. Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al Aire. Abrimos ya nuestra sección Hablando al Aire y hoy tenemos con nosotros a yo diría que es un artista inquieto. Ha sido, fíjate tú, que bien aprovechado la vida. Empresario, gestor de patrimonio de Ibiza, es licenciado, tiene un máster en administración y director de empresas, ha trabajado como consultor de negocios en ciudades tan diferentes, tan diversas como Barcelona, Milán, Turín, Ciudad de México. Ha sido un emprendedor nato que se dedicó incluso a diseñar sus propias camisas, su propia marca de camisas con Ona Ibiza. Ha desarrollado numerosas inquietudes artísticas, la música, la pintura, la literatura. Hoy nos acercamos a la vida de nuestro invitado. Toni Montserrat, buen día, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Oye, has aprovechado bien el tiempo, ¿eh? ¿Y lo que te queda? Sí, o sea, creo que lo has definido bien, o sea, creo que la palabra quizá es culo inquieto. El lenguaje más coloquial sería este, ¿verdad? Sí. Que es hacer un poquito de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y por lo que yo sé, todas bien hechas. No, por lo que yo sé. Bueno, qué va. Bueno, vamos a centrar tu vida. ¿Dónde naces? ¿Dónde se te ocurre nacer? Porque yo defiendo la tesis de que a las personas se nos ocurre nacer. Bueno, al final mis padres son ibicencos, mis abuelos son ibicencos y yo soy ibicenco, ¿no? O sea, nacimos aquí, se nos ocurrió nacer aquí, nos pareció un buen sitio para nacer. Era diferente antes, pero era maravilloso. Ahora también, con sus cosas, pero ahora también. Y bien, Ibiza, un sitio estupendo. ¿Cómo era tu familia? Pues mi familia era corta. Mi padre y mi madre no tenían hijos, llevaban 17 años casados, habían iniciado trámites para adoptar. Y claro, ante la amenaza tuve que salir, ¿no? Ya está, ¿cuánto estrés? Ya estoy aquí. Entonces, bueno, se quedaron embarazados, por fin, ¿no? Imagino que tengo amigos que les ha pasado lo mismo, tiene que ser un tema mental, un tema de estrés, un tema de que, bueno, ya cuando te relajas, pues la cosa fluyó y nací. ¿Cómo era Toni Montserrat de pequeño? ¿Eras trasto? ¿Eras quieto? No, o sea, yo creo que era tranquilo. La verdad, ya te digo, era hijo único, dadas las circunstancias, nunca fue... ¿Muy mimado o no? ¿Qué va? Uy, no, ¿qué va? Porque dice, ya sabes lo que dicen de los hijos únicos, que, ay, oye... No, para nada. O sea, me acuerdo una vez que, bueno, nosotros teníamos una tienda en el puerto, que es donde después hice la tienda de Ona, ¿no?, que se llamaba Spurtal, entonces estaba justo enfrente de San Telmo. Yo pasé mi vida allí, sobre todo los veranos. Me acuerdo que, o sea, yo era bastante pequeño, fui una vez llorando a mi madre que me habían pegado, ¿no? Entonces me sentó en una silla castigado y me dijo que sea la última vez que me vienes llorando. La próxima vez le pegas más fuerte. Entonces, eran otros tiempos. Sí, pero que de mimado tengo poco, ¿sabes? O sea, era en plan, ya. no, y siempre tuve libertad para hacer... Bueno, o sea, imagino que mis padres debían ver que tenía 2 dedos de frente, entonces... Siempre me dejaron hacer lo que quise, ¿no? O sea, quise ir a estudiar a Inglaterra un verano inglés y me dejaron ir. Tuve que dormir en el aeropuerto de Barcelona y dormimos, pues con 2 conocidos, ¿no? O sea, con Yolanda, con una amiga y luego, pues con otro chico. Dormimos en el aeropuerto de Barcelona con 13 años, algo que ahora quizás sería impensable o que a mis hijos me costaría dejarles hacer, pero... Bueno, es cierto que era otro mundo, ¿no? Esto era en el 87, imagínate.
Pero quiero decir que siempre he tenido libertad pues para poder hacer lo que quisiera, siempre obviamente pues porque han sido creo que cosas lógicas, Claro, ¿no? pero eso te ha forjado como eres ahora, la personalidad tuya. Sí, desde luego. O sea, creo que un poco he dado continuidad a esto también pues a nivel profesional, digamos, ¿no? El hacer un poco pues lo que quería, ¿no? Sí que es cierto que cuando trabajaba de consultor trabajaba por cuenta ajena, ¿no? Pero después cuando continué trabajando como consultor, cuando ya tenía las tiendas, era siempre pues un poco con, bueno, o sea, pues a mi ritmo, ¿no? Me ofrecía cuando cerraba las tiendas y tenía hecha la colección y había ido ya a Argentina a hacer los diseños, ¿no? Pues lo que hacía era ofrecerme 2, 3, 4, 5 meses, hacía un proyecto X y luego volvía a las tiendas, o sea, cambiaba las hawaianas por la corbata, decía, ¿no? Pero es que era cierto, o sea, es una metáfora que se ajusta, ¿no? ¿Esa personalidad tuya se ve reflejada en tus libros? Ser escritor yo creo que implica libertad total, ¿no? Porque al final, o sea, creas una historia, creas unos personajes, los personajes unos serán más a tu imagen y semejanza, otros no lo serán nada. No, nada no. O sea, yo creo que siempre tiene algo tuyo, ¿no? Incluso el más malvado que asesina también tiene algo tuyo. O por lo menos de cómo tú entiendes la vida, ¿no? Que al final pues es muy amplia, muy compleja, ¿no? Pero es una cara más. ¿Todos somos muchos? Sí, claro. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. O sea, creo que no hay una persona que solamente le guste una cosa, solo quiere hacer esa cosa. Yo creo que todos somos muchas relaciones, y muchas relaciones implica mucho de todo, o sea, muchos sentimientos, sí, o sea, muchas necesidades, muchos odios, muchas envidias, mucha admiración, mucho de todo, ¿no? Es que dicen los que saben que hay que tener la oportunidad, y entonces salen cosas que incluso la propia persona sorprenden. ¿A qué te refieres con la oportunidad? La oportunidad, por ejemplo, dicen, todos llevamos un asesino dentro. Sí. En un momento dado puedes matar a alguien cuando a ti, en estado normal, te sería impensable poder llegar a esa conclusión. Sí, yo creo que todos podemos matar a alguien. Por ejemplo, o sea, si es el ejemplo, creo que sí, desde luego, ¿no? Unos pueden matar, o sea, pues para defenderse y solo matarían en esa situación, o para defender a sus hijos, que es lo más habitual, ¿no? Que es la típica situación que te planteas de entrar en casa, van a machacar a tu familia y tú matas, claro que sí. Que algo que curiosamente, o sea, pues se ve que está mal visto desde el punto de vista legal. Nunca lo entenderé, pero eso es otra cosa. podríamos hablar largo y tendido de esto. Pero sí, o sea, yo creo que todos podríamos matar en alguna situación, y creo que si muchas veces no lo hacemos es precisamente, o sea, pues por este tema legal de las consecuencias, ¿no? No te digo matar por defenderte, que en ese caso, o sea, creo que es un tema de necesidad y todos lo deberíamos hacer, porque es que si te van a matar, o sea, ¿qué miedo tienes que tener a entrar en prisión si te van a matar, ¿no? Claro. O van a matar a alguien de tu familia. Oye, por favor, o sea, prefiero sacrificarme yo y meterme en prisión que no que maten a alguien querido, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo especial de cuando eras pequeñajo? ¿Algún paisaje, algún olor, algún sabor, algún plato favorito de comida? Sí, o sea, recuerdo es guisat d'ous que hacía mi madre, por ejemplo, y que solamente comí una vez hace poco con unos amigos que quedamos para cocinar, que nos llamamos agrapats. Entonces hicimos guisat d'ous y fue la primera vez que comí en pues 30 y pico años, porque mi madre murió, que yo tenía 19. Entonces, pues sí, hacía fácil 30 años que no comía ese plato, 35 años a lo mejor que no comía ese plato, y fue algo maravilloso. También recuerdo cuando la vez que mis padres, yo tendría 7 años, que estaba yo jugando a los clics, De Famóvil. Estaba jugando a los clics. Claro, Famóvil, que después era Playmobil, ¿no? O sea, imagino que sería la marca en España, pero que luego cambió. Pues estaba jugando con los clics ahí en mi habitación, sentado en el suelo, me acuerdo porque lo vi desde abajo. Y mis padres, mi madre estaba delante, mi padre detrás, así en el marco de la puerta, y me preguntaron, Tony, ¿te gustaría que te apuntáramos a piano? Y yo me acuerdo que les dije que sí, emocionado, pero nunca entenderé qué les llevó a hacerme la pregunta. O sea, no. ¿Había algún antecedente de músico? No, que va. O sea, mi familia, mi abuelo era payés en Sargamasa y en Anzeró, que tenía las fincas. Mi otro abuelo también, o sea, era payés, emigró a Argentina de joven y principios del siglo XX para trabajar de panadero, luego regresó y seguía siendo payés, ¿no? Mi familia
proviene del campo. Mi padre dejó el campo para venir a Ibiza a hacer negocios, que empezó comprando un camión y lo típico, ¿no? Típico o no típico, pero ese fue Lo típico en un emprendedor. Su camino. Sí, efectivamente, claro, sí. Desde luego mi padre pues era emprendedor. Sí. Pero no, o sea, a nivel artístico, en mi familia no tengo ningún referente. Ya. ¿Tu juguete favorito cuando eras pequeño? Los clics, desde luego, sí, claro. O sea, era hijo único, pero eso nunca me causó ningún trauma. O sea, he sido un hijo único feliz. Estaba solo perfectamente, me gustaba leer, me gustaba tocar el piano, me gustaba jugar, podía jugar solo sin problemas. Quizá esto de jugar solo con los clics me llevó a crear mis primeras historias, ¿no? Porque al final, pues, o sea, es lo que tienen los niños, ¿no? Y su imaginación. ¿Te gustaba jugando, estar solo? Sí. O sea, yo me gustaba y me gusta. O sea, no tengo problemas en estar solo, en estar leyendo, en estar haciendo lo que sea solo. Sí. Sin problema. ¿La primera novieta qué tal? ¿Un buen recuerdo? Sí. O sea, fue un buen recuerdo, pero breve. Y luego ya vino la definitiva, ¿no? O sea, de hecho, con toda mi mujer estamos desde los 17 años. Desde los 17. Entonces, pues bueno, fue la primera y la segunda, podemos decir, ¿no? Ya. ¿Recuerdas si alguna vez escribías de pequeño? Sin darte cuenta, ¿sabes? De lo que estabas en ese momento creando ya. No, o sea, de pequeño no. Fíjate que en las entrevistas de Isla Negra yo decía que nunca había escrito nada, que lo primero que había escrito era Isla Negra. O sea, en cierto modo es verdad. Pero una vez Guillermo Hitos, que por cierto vivía aquí en este bloque, me recordó, ¿te acuerdas? Porque íbamos al seminario juntos, ¿te acuerdas que estabas escribiendo una historia sobre unos niños y de repente me vino ahí un recuerdo que a lo mejor escribí una página y media empezando una historia de unos niños que... Y digo, hostia, pues Guillermo, se me había olvidado completamente. O sea, no era consciente de que sí que había hecho algún intento de pinito. Pero claro, yo soy muy inconstante, entonces ahí se quedó, en un intento, y luego pasé pues a lo mejor a jugar al baloncesto, ¿sabes? No lo hemos dicho al principio, pero evidentemente tú eres escritor, comenzaste con Isla Negra. Haznos una pequeña sinopsis de esta historia. Isla Negra se basa en un crimen real que sucedió en Ibiza, en la noche de la mitjana festa de Nadal, Sant Esteve, 26 de diciembre. Encontraron a la mañana siguiente los feligreses pues al párroco de la iglesia de Sant Jordi de Ibiza, muerto, y a su criado. El año, no sé si lo he dicho, 1863. Entonces leí esta noticia en el diario de Ibiza, era un artículo de Fanitur, y hacía referencia pues a este crimen. Entonces me pareció muy interesante para empezar a escribir una historia. Un crimen que no se resolvió en su momento. Entonces esto daba pie a fabular, ¿no? Y lo que hice fue, partiendo del punto en el que se quedó la investigación y que no se había resuelto, traer a un investigador de fuera y hacer esta investigación. Entonces, la historia transcurre en enero de 1864. Explico, creo que de manera muy rigurosa, cómo era Ibiza en esa época. Y, bueno, la verdad es que el libro salió en junio del año pasado, en 1 de junio del año pasado, hace ya, pues, ha cumplido un año, y la verdad es que ha gustado mucho. Ha gustado mucho. ¿Fue complicado la labor de investigación para centrar, focalizar la historia en una época concreta? Partía de la base del tomo de Ibiza del archiduque Luis Salvador, el tomo de las Pitiusas, mejor dicho, ¿vale? Entonces había mucha información sobre Ibiza, muy interesante, es decir, partía de una enciclopedia de Ibiza, de un único tomo, pero maravilloso, con un nivel de detalle prodigioso en el que explicaba todo cómo era esa Ibiza, ¿no? Esto fue el punto de partida. A raíz de aquí, por supuesto, busqué muchísima más información, estuve en el archivo histórico, consulté documentos de la época, la enciclopedia de Ibiza y Formentera, que es un regalo para todos los ibicencos o para todos los que tenemos alguna inquietud sobre Ibiza, y Formentera. O sea, es maravillosa. Entonces, cualquier duda, o bien acudía a las fuentes que tenía, los libros que tenía, si era archiduque, pues esa persona había explicado suficientemente, o si no, pues me iba a la enciclopedia y ahí encontraba siempre algún hilito del que tirar, alguna información que me servía, ¿no? Claro, o sea, ha sido un proceso de documentación, como te decía, riguroso, porque digamos que, claro, había dos grandes retos con Isla Negra. Uno era que la trama fuera capaz de mantener el interés del lector, fuera ibicenco o no, eso da igual, porque la trama al final es pues una investigación
y el lector, sea de donde sea, quiere al final descubrir quién es el asesino, con la gracia de que este tipo de libros viene a ser un juego, ¿no? Es un juego entre el escritor representado por el investigador y el lector, en la cual el lector siempre quiere descubrir el asesino antes que el investigador. Entonces, ahí está el interés, ¿no? En las pistas que dejas, en este caminito, en estas miguitas que vas dejando por el camino. Unas son de verdad, otras son, bueno, o sea... Pistas falsas. Bueno, o sea, forman parte de la trama, Claro, porque al final claro, es así, ¿no? claro. De la complejidad de la trama, pero sí, o sea, de cara a la investigación real, pues son falsas, ¿no? Y luego estaba el otro reto que era, pues como te digo, a nivel de ambientación, ¿no? O sea, yo quería que fuera rigurosa y que todo lo que ponía sobre Ibiza fuera cierto. De manera que un lector que se sumergiera en las páginas de Isla Negra estuviera sumergido en la Ibiza de 1864. ¿Te sorprendió algo de cómo era Ibiza entonces? Me sorprendió todo. Porque cuando leí esta noticia de Fanitur, yo que siempre voy del palo de que soy muy ibicenco, yo soy muy ibicenco, pero yo soy ibicencos, jaja, pues no tenía ni idea de cómo era Ibiza, pero ni idea. Claro, el reto era hacer la foto exacta de cómo era en enero, ¿no? Por eso, leyendo, fui entendiendo cosas que se arreglaron después, el puente levadizo que había en el portal de esas portas, ¿no? Por ejemplo, que estaba estropeado, pues en ese momento estaba estropeado y lo pongo, o sea, lo explico. Claro. Y explico, o sea, pues que se quiere arreglar por las revueltas de los campesinos y efectivamente años después se arregló, ¿no? Eso es un detalle. O sea, hay muchas pinceladas que vienen a crear este retrato de esa Ibiza. Ya. Y luego viene Malamar. Malamar, efectivamente. Malamar sale el jueves que viene a la venta. El sábado que viene será la presentación en el Palacio de Congresos. Y Malamar viene a ser la recuperación de algunos personajes de Isla Negra que continúan 2 años después, se encuentran con un crimen, en este caso están en Palma de Mallorca. Durante la celebración del carnaval, están en una fiesta con la élite local, lo que implica aristocracia, cosa que en Ibiza no teníamos. Y, bueno, se interrumpe la cena pues por un asesinato brutal en un balneario que, según el archiduque Luis Salvador, existía en el muelle de Palma. Entonces, bueno, nuestro protagonista empieza allí pues la investigación de este segundo crimen, en este caso, Palma, 1866, febrero, carnaval. ¿Eres muy carnavalero tú? No hasta que me pongo. O sea, recuerdo en Sulibera que un año parecía que no nos íbamos a disfrazar y de repente de un baúl de la tía Kika aparecieron pues camisones y pelucas y bueno, y fuimos disfrazados, que fue... Creo que pocas veces me he reído tanto como en ese carnaval. Fue muy gracioso. Vamos a pasar, si te parece, Toni Montserrat, a algunas preguntitas para conocerte de otra manera, ¿no? Venga. ¿Con qué personaje histórico, por ejemplo, te gustaría mantener una larga conversación en alguna de las terrazas de Ibiza? Con Mozart, sin duda. Sí, ya necesitaríamos... Bueno, no, porque Mozart hablaba italiano. O sea, podríamos mantener una conversación fluida. Sí. ¿Hablas italiano y más? Sí, bueno, estuve en Italia viviendo 2 años. Ajá. Vale. ¿Cuál es tu cuento favorito? Cuento, no libro, cuento. ¿Mi cuento? Sí. ¿Eso implica cómics? ¿O hablamos de cuentos? Se podría, casi se podría... Bueno, el cómic es una cosa, el libro es otra, el cuento es otra. No sé si tiras por Blancanieves o por Hansel y Gretel. O si hay alguno. Y si no, pues algún cómic, si te apetece, claro. No, o sea, la verdad es que no hay diría que no hay ningún cuento que me fascine. ¿No te contaban cuentos cuando eras peque? No me contaban cuentos. Bueno. No hay ningún cuento que me llame la atención particularmente por encima de los demás. Ya. No. ¿Has sentido miedo en alguna ocasión? He sentido miedo en alguna ocasión. Miedo de... La verdad es que no tengo miedo a volar. Cuando hay muchas turbulencias no me preocupa. A nivel estadístico creo que estoy seguro. Entonces no me pongo nervioso. ¿La oscuridad? La oscuridad... No, la oscuridad quizá me da miedo. Quizás si me pongo en situación me daría miedo que me enterraran vivo, por supuesto, en un ataúd sin poder salir. Eso me daría más que miedo. O sea, eso me daría más que miedo. En la película que hay al respecto de la marinera. Sí. Mira, hay una cosa que es una de las... O sea, lo que decíamos al principio de que nuestros personajes tienen algo nuestro. A Wask le da miedo sumergirse junto a objetos grandes, ¿no? O sea, a mí bucear al lado de un barco me da, no miedo, pero me siento incómodo. Ya. Entonces, ¿Coleccionas alguna cosa?
soy un apasionado de los cuadros de Andrés Monreal. Monreal, si sabéis, a la Barcosta de Santa Gertrudis, tienen 64, 65 cuadros de Monreal. Un día los conté. Entonces, si encuentro alguno que me gusta, que se me pone a tiro, lo suelo comprar. Ya. Toni Montserrat, si mañana te dicen, oye, tenemos una nave espacial preparada para salir al espacio y no sabemos si volverás o no volverás, o volveréis o no, porque hay más gente. ¿Te embarcarías? ¿Eres aventurero hasta este punto? Sí, soy aventurero a este punto, pero en este momento no, básicamente por un tema familiar. O sea, si significa desconectar de la gente que quiero, pues no, en este momento no lo haría. Ya. Implica, la presentación de libros implica moverte mucho. ¿A nivel familiar esto te trastoca un poco? No, porque son viajes muy cortos. O sea, voy y vuelvo y quizá pues hago una noche fuera, no, ningún problema. O sea, antes cuando trabajaba de consultor solía estar fuera de lunes a viernes. Ya, entonces, ya. Esto es una broma en comparación con eso. Toni Montserrat, más de Bonnie, ¿tigretón o pantera rosa? Pantera rosa, por el amor de Dios. De hecho, hace poco estuvimos con unos amigos para celebrar 50 años y hubo pique con las panteras rosas que compré y que no probé. Y eso fue dramático. Fue un drama. Sí. Fue un drama. ¿De qué te apasiona conversar? De cualquier cosa a la que pueda aprender. La verdad es que me gusta, o sea, siempre he sentido atracción por la gente de la que puedo aprender cosas. Y como puedo aprender prácticamente de todo el mundo, y sin prácticamente, puedo aprender de todo el mundo, porque al final siempre hay gente que sabe algo de lo que tú no sabes, ¿no? Entonces, no me importa escuchar, al contrario, me gusta escuchar, me gusta preguntar, me gusta profundizar y me gusta aprender. Me fascina aprender. Bienvenido al club. Si tuvieras que recomendar un lugar para viajar, ¿dónde recomendarías? Fíjate que yo, por el hecho de haber vivido 2 años en Italia, siempre decía que mi país favorito era Italia. Pero quizá era porque conocía demasiado poco España. Y es que España es alucinante. Alucinante. Pero es que, claro, o sea, tenemos, pues como siempre, los sitios conocidos, pero luego tienes una serie de sitios que solamente serán conocidos, pero no, o sea, pues al nivel, digamos, tan popular, pero que son maravillosos. España es un país impresionante, con una gastronomía impresionante, con una gente impresionante, y yo recomendaría España, la verdad. Y encima nos entendemos. Además. ¿Eres una persona religiosa? ¿Te consideras o crees en algo? Lo fui. Fui religioso, sentía, o sea, tenía fe, lo cual me vino de maravilla cuando murió mi madre, porque tienes el consuelo de que no es el final. Entonces, creo que las personas que tienen fe son muy afortunadas, porque afrontas la vida de otra manera, ¿no? O sea, creo que sin temeridad, porque yo creo que todos somos conscientes de lo maravilloso que es estar vivo, pero el hecho es de que una vez que se acerca la muerte o que se muere alguien cercano, pues eso, crees que algún día pues habrá un reencuentro, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Yeah. La verdad es que con los años, con la vida, creo que al final te vuelves quizá, no sé si decir demasiado racional. Entonces, pues vas perdiendo la fe, por lo menos en mi caso. Una vez leí en un foro una pregunta muy interesante, ¿no? Que era que, muy bien, supongamos que no existe Dios, ¿vale? Dios no existe. ¿En qué momento y cómo se pasa de materia inerte a la vida, ¿no? Una célula, da igual, ¿en qué momento y de qué manera? Yo creo que esa es la gran pregunta. Entonces, pues obviamente no tengo respuesta. No sé yo si la ciencia es capaz de responder a esto. No lo sé, o sea, no sé si un cultivo X o un material X en determinadas condiciones durante X milenios y milenios y milenios puede coño, yo no lo entiendo. Ya. O sea, soy incapaz de ver esa transformación, ¿no? Entonces, pues me quedé con esa pregunta y creo que es esa pregunta clave y para la que obviamente no tengo respuesta y hace que dude de la inexistencia de algo o de alguien que en realidad crea la vida, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, no llego. Pues si te parece, Toni Montserrat, dejamos estos temas para que la gente reflexione,
para que lleguen a conclusiones particulares y otro día te vienes y seguimos hablando. Un placer. ¿Te apetece? Muchas gracias, claro, por supuesto. Gracias a ti, ha sido un placer como siempre compartir contigo este ratito y te emplazo para que vuelvas otra vez. Gracias. Gracias, Toni Montserrat.